¿Qué haces, Gretel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amir? Muy Muy bien, bien, ¿vos? muy bien. Hoy tenemos una dinámica un poco distinta, como estás acostumbrada a realizar tus entrevistas. Vos sos una persona muy formada y yo siempre, cuando te escucho, digo que das cátedra cada vez que hablas. Así que vamos a tratar de hacerlo por el medio en el que estamos, dinámico, ¿viste? Un ida y vuelta. Bueno, Escuchame, vos sos socióloga, politóloga, estudiaste Derecho y un máster en la Universidad de Bolonia en Relaciones Internacionales, ¿no? sí, sí, bueno, digamos, si tenemos que hacer un arco, digamos, para resumir todo, me formé en la UBA, bueno, me formé en la educación pública, nací en Capital, pero te cuento que me crié en provincia, me crié en Bien. provincia, en Partido San Isidro, Villa de Sí. Lina, típicamente. Mira, yo Eh, soy Vicente López. Después me desarrollé toda mi infancia con un entorno totalmente diferente, digamos, a lo que es Capital. O sea, en todas sus expresiones. Para que te des una idea, con mis hermanos fuimos uno de los primeros en asistir a las famosas colonias de vacaciones de Melchor Pose. O sea, Sí, uff, años A, te estoy hablando. sí. Inauguramos la colonia de invierno, me acuerdo, y bueno, o sea que yo de chica hago actividades náuticas, o sea, prácticamente timonel, o sea, en No remos, te voy a preguntar la edad, porque un caballero no te voy a preguntar la no, edad en si te la digo, vivo. Así que tengo 40, tengo 40. 40. O sea, escuchame una cosa, 40 años, tres carreras, un máster, más allá de que esto hable de vos, de tu capacidad psicológica, cognitiva, habla de tu capacidad de organización del tiempo. Debe ser muy buena organizando, porque si no es imposible estudiar tres carreras, vivir, hacer tus cosas de adolescente, de persona. Así Sí. que me gusta. Escuchame una cosa, y con todas esas cualidades que vos tenés y que estudiaste, ¿no sería más fácil entrar en el ámbito privado? Digo, ¿por qué te metes en la política? Viste que se habla que es sucia. ¿Cuál es tu convicción a decir, che, participo en política? Porque, recuerdo a la gente que Gretel es candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2021, lo cual yo te propuse no decir ahora por qué espacio, porque lo vamos a decir después al final de la charla para que la gente quede libre en el análisis o en las ideas que vas a proponer, que quede libre y no libre de prejuicios. Así que ahora sí te pregunto, ¿por qué participar en política? Bueno, a ver, en realidad mi convicción hacia lo que es la cosa pública arrancó de muy chica, desde los 12 años de edad. Me acuerdo estar en la primaria y que la maestra preguntara qué quieren ser cuando sean grandes, ¿viste? Y todos los chicos, cada uno decía lo que quería, bueno, y yo salí con lo más raro que te puedas escuchar, que puedas imaginar, que bueno, yo apunto desde los 12 años, mi foco es el gobierno. Así que tengo un llamado claro desde esa edad. De hecho, hasta guardo todavía las cartas de mis compañeros que me decían, ¿te acordás que a los 12 años se ha escrita desde esa época? Desde el Claro. séptimo grado. O sea, digo, esto no estoy diciéndote algo que escapa a la verdad. Después en el camino me encontré con una realidad de que me tenía que formar y preparar para llegar ahí, ¿no? Porque también siempre me tiró la medicina, digamos, quería estudiar medicina en realidad, quería ser cirujana cardiovascular, me interesaba Bien. mucho lo que es el cuerpo, digamos, siempre estuve vinculada a la parte artística, desde los 3 años de edad que yo bailo, digo, continúo bailando, hago tango escenario, soy bailarina de tango escenario, Mirá qué así bien. que, digamos, vengo de familia, mi hermano es primero bailarín del Teatro Colón, así que bueno, a los 15 años arranqué con el tango, gracias a Carlos Pellegrini, soy egresada de Carlos Pellegrini de la UBA, y Mirá. bueno, fue a los 16, en cuarto año del colegio, la verdad que yo al colegio le agradezco todo, o sea, gracias al colegio fue un antes y un después para mi vida, porque como Mirá. te dije, yo me crié en Villa de Lina y era una formación totalmente distinta a lo que es Capital, entonces el salto yo lo di a los 12 años. Yo a partir de los 12 tuve que hacer un salto de madurez que una persona común quizás lo hace cuando Más ingresa a tarde. la universidad. ¿Me explico? O sea, vos calculás que yo a los 12 años yo viajaba en tren sola a la noche porque hice turno vespertino con el tren Belgrano. O sea, ya desde los 12 yo, Sí. ferrocarril, digamos, me largaban en el tren y chau. Y salía del colegio a la noche. Así que el salto, digamos, era otra época, no es la época ahora que te subís al tren, viste, yo que sé, si tienes una criatura de 12 años, no sé si la pones en el tren, digamos. Pero en mi época era así. Y entonces el cambio lo di a los 16, cuando me dieron la oportunidad de tener, digamos, un tete a tete, si quiere, con aquellos egresados de carreras de la UBA, donde vos podías, ya cursando los últimos años del colegio, sentarte a dialogar sobre, digamos, cuál era tu perfil o cuál tu interés, ¿no? Y así fue Bien. que hago un test, eso fue a los 16, hago un test y el test me da ciencia política, abogacía, filosofía, sociología y Derecho. relaciones internacionales, ¿no? De Y las dijiste cuales hago todas.
claro, de las cinco que me dio, hice cuatro, porque hice abogacía, política socio y después hice internacionales. Bueno, la cuestión es que ahí llegué a casa y le dije a mi papá, Sí, dije, bueno, ya está, ya sé lo que voy a estudiar, digo, voy a estudiar ciencia política, digo, es lo mío, le digo, es esto, yo necesito estudiar una herramienta, no puedo estudiar medicina porque, nada, mis padres abogados dijeron todo bien, pero no, tenés que estudiar algo, no, política te apoyamos, pero tenés que estudiar derecho. Hice derecho casi por pedido de mis bien, padres, esa es la realidad, así que bien. hice las dos carreras juntas, y a los 23 yo ya era abogada y politóloga, esas las hice juntas, las dos carreras. Después hice socio, cuando terminé las dos carreras hice socio, que fue, digamos, mi pasión, digamos, el socio es otro mundo, digamos, la sociología. Eh, Escúchame, y acá te hago una pregunta, porque me interesa esto antes de empezar la charla. Vos trabajaste en el Parlamento Europeo, eso, sin andar mucho ahí en tu experiencia, que haber sido maravillosa desde lo profesional y desde lo personal, te hago una pregunta. Tu condición de mujer, que sos tan capaz, digamos, estudiaste todo, no hay otra cualidad por la que vos no llegues a ocupar un cargo así, digamos. ¿Fue alguna contra en ese camino a trabajar en el Parlamento Europeo o hoy presentándote como candidata, lo ves como alguna contra o todo normal? No, al contrario. Incluso, a ver, te digo, colegas que yo tenía, digamos, yo trabajé para la delegación italiana, porque bueno, estudié italiano de chica también, de egresar al Antier, y bueno, tuve la posibilidad de manejar idioma italiano como con facilidad. Entonces empecé a trabajar en la delegación italiana, mis compañeras, colegas, a ver, la mayoría del grupo en el que yo me fogoneaba, digamos, eran todas mujeres. Los diputados tenían un cuerpo, digamos, de mujeres como si nada, gente preparada, la verdad que bueno, españolas, italianas, de cualquier nacionalidad, muchas mujeres. La verdad que sí, en el Parlamento Europeo vi muchas mujeres, así que en ese sentido, al contrario, no te puedo decir nada respecto a que se requería algún tipo de cupo o algo para darle lugar a la mujer, por el No, contrario. Era por una cuestión, ¿sabes qué, Damir? sí, De capacidad, de capacidad. bien, Yo, por bien. ejemplo, yo en el despacho era una de las pocas mujeres, obviamente extranjera argentina, y bueno, yo estaba a cargo de todas las comisiones con vinculación con lo que es América Latina, todo lo que es América Central, bueno, llevaba todos los temas de Mercosur, temas comerciales también, y llevaba cantidad de agendas, no que llevaba una, llevaba un montón de agendas, después haciendo las minutas en italiano y demás, y el diputado Sí. cada vez me delegaba más funciones. Bueno, qué bien, así que alentamos a las mujeres a la participación política. Bueno, Gret, nos vamos a meter un poquito ya en la charla de hoy. Entonces, el fin último a la charla de hoy, el que yo me planteé, es darte a conocer a vos tu forma de pensar, tu cosmovisión de ver el mundo, ya que vas a ser candidato a ocupar un cargo público, y entender la realidad. Hoy la charla, quiero irme de la charla diciendo, hoy entiendo mejor la realidad, porque entendiendo mejor la realidad podemos elaborar, aunque sea pensar mejor las soluciones o las soluciones adecuadas. Entonces, acá te pregunto, ¿en qué contexto mundial, para entender la realidad argentina, porque es imposible entender la realidad argentina, ahora sí apelo a tu criterio sociológico, la realidad de la Argentina, si no entendemos la realidad del contexto en el que está sumergida, en el contexto global en este caso? Es decir, yo no puedo analizar la época de los 90 si no analizo una época del mundo post caída del muro de Berlín y post consenso de Washington. Entonces digo, hoy, ¿hacia dónde va el mundo? ¿En qué etapa del desarrollo de la sociedad humana en su evolución estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quiénes nos llevan hacia dónde vamos? Bueno, es interesante la pregunta, Damir, y yo creo que se subsume todo en una palabra, y la palabra es temor, ¿no? Estamos inaugurando una nueva etapa a nivel sociedad que está vinculado a un contrato, y ese contrato se funda en el temor. El temor está creando nuevos ligámenes, nuevos vínculos, y está pulverizando otros tantos, ¿no? El temor hace que empecemos a delegar facultades, derechos, responsabilidades que son de competencia indelegable y pertenecen a la esfera íntima de cada uno de nosotros. Pero cuando existe el temor que nos supera como especie humana, porque estamos hablando de la supervivencia, estamos hablando del famoso temor que decía Thomas Hobbes, el temor mortis, ¿no? Que hay un temor que ya no es un temor a la subsistencia, decir, bueno, yo mañana cómo lleno la heladera, cómo llego a fin de mes. Ya directamente es el temor a la muerte, ¿no? Esta paura inusitada ha cobrado, digamos, su esplendor máximo desde el año pasado con un planteamiento muy pormenorizado que tiene de fondo un precepto básico. Y ese precepto es sobra la gente, ¿no? Sobramos nosotros. Nosotros, la especie humana estamos de más, ¿no?
Entonces, Ahora, y acá te hago un paréntesis y te repregunto, así seguís con tu análisis. ¿Por qué sobramos? ¿Sobramos porque somos muchos o en relación a algo sobramos? ¿En relación a los recursos que hay en la Tierra? O, digamos, porque si sobramos es porque hay algo que relativamente no nos da, numéricamente, digamos. Si los recursos nos dieran, no sobráramos. ¿Ese es tu análisis? bueno, el análisis mío directamente tiene un fundamento Malthus, ¿no? 1798, el ensayo de él se llama Ensayo sobre los principios de la población. Y él va a decir, a pesar de los progresos notables de la tecnología, de la producción de alimentos, el crecimiento poblacional sí o sí va a neutralizar, o sea, va a invalidar toda posibilidad de que se puedan satisfacer todas las necesidades. Y la economía va a decir así, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y la economía te va a hablar del costo de oportunidad. Pero ese costo de oportunidad hoy, para los popes del capitalismo, gira en torno a aquellos que están en un planteo que están consumiendo y no están generando la producción necesaria Claro. como para poder redistribuir esa riqueza. Entonces, ¿qué es lo que se agotó? Van a decir ellos, el capitalismo. O sea, el capitalismo tal y cual nosotros lo conocemos, ha fracasado. Como fracasó el capitalismo, vamos a plantear un capitalismo entre partes. Hagamos ahí ahí es donde te digo, viste, la cátedra te la voy a ir frenando para ir poniendo en contexto a que la gente y los que lo van a ver analicen y sigamos. Como pasamos del estado feudal, previamente de la tribu, después vino las revoluciones industriales, más adelante obviamente, etapa capitalista, hoy decís que el capitalismo, y así lo consideran los poderosos del mundo, está terminada, la etapa capitalista. Exactamente. Porque lo que Y estamos seguimos. hablando es que aquellos que detentan, en términos marxistas, digamos, los medios materiales de producción, que son los grandes Bien. capitalistas, el capitalismo concentrado, no ha redistribuido de manera equitativa, toda la riqueza de manera tal que el ideal de la igualdad de oportunidades, no va a ser, práctico, no se puede llegar a poner en práctica, ¿no? Entonces, Bien. para llegar a ese mundo más próspero, más inclusivo, más sustentable, más sostenible, hay que hacer un par de modificaciones, ¿no? Y lo que está subyacendo, lo que subyace como telón de fondo, está vinculado a, hay gente que sobra. O sea, esto te lo digo, lo que está detrás de la agenda, ¿no? La agenda esta que... Eso es lo que te pregunto, ¿para quién sobra, digamos? ¿Es un proceso azaroso o hay alguien que en el mundo está pensando? Porque, viste, nosotros en Argentina tendemos a pensar que lo que pasa en el mundo es cuestión de azar. ¿Hay alguien que piensa, che, somos muchos? ¿O no? ¿O es una cuestión de azar y que la dinámica de la sociedad se va dando de acuerdo a fenómenos espontáneos? No hay ningún fenómeno espontáneo. Acá está cuidadosamente planificado. Mira, fíjate que una de las mayores crisis que atraviesan los países está vinculado al tema previsional. O sea, la Sí. PEA, la población económicamente activa, no es lo suficientemente fuerte porque no tiene trabajo. Esto hay una parálisis general, porque no pasa en Argentina, pasa en todas partes. No puede sustentar lo que se merece, obviamente, la clase que ya laburó toda su vida, ¿viste? La tercera edad, la población Sí. pasiva, ¿no? Que hoy por hoy no está aportando recursos porque ya lo hizo en su momento. Esa pirámide invertida, que muchos en geografía la llaman urna funeraria, donde tampoco hay un crecimiento poblacional porque no hay motivación de reproducirse. Vos fíjate, andate a Europa que hay poblaciones enteras envejecidas. Digamos, Sí. Italia, Francia tuvo que hacer todo un rechange para pagarle a matrimonio para que tengan un hijo. Se ha puesto al revés. En Francia primero decís, bueno, te pago para que tengas hijos. Para invertir esa. Entonces, si ya estamos diciendo que el sector pasivo sobra. El sector empobrecido, los marginados, aquellos que cayeron en la miseria también sobran. Aquellos que no producen bajo una mecánica de industria 0.0, que tienen, digamos, una competencia digital baja, también sobran, porque estos pronósticos se dieron que de acá a 50 años, prácticamente la mitad de los trabajos convencionales va a desaparecer. ¿Por qué? Porque viene la automatización. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Damir, ya se sabe lo que sobra. Sobra la gente mayor de edad, sobra la gente que no tiene capacidad ni competencia sociocultural, sobran los pobres, sobran los indigentes, sobran aquellas personas que no tienen condiciones de generar... Y acá a ver, así lo entendemos. Sobra gente, el sistema, según los que piensan el sistema, está en un estado de crisis, hay recursos, personas. ¿Cuál es la solución? No para nosotros, que pensamos que esa es diferente, para ellos. Porque, digamos, al haber si ellos te dicen que hay un problema de recursos, claramente, si vos hablas no puedes hablar de distribución de los recursos, que es lo que quizás nosotros comulgamos, que hay un problema de distribución,
Entonces ellos nos quitan la posibilidad de hablar de distribución al decirnos que hay un problema de recursos, instauran esto que hay un problema de recursos y digo, ¿cuál es la solución de ellos? Que entiendo que es, me imagino, las Naciones Unidas. ¿Cuál es la solución que ellos plantean a este sobrepoblamiento? Personas, recursos. Bueno, justamente, ellos van a decir lo siguiente. En el año 2015 se reúnen prácticamente los países, bueno, que hacen parte de lo que es Naciones Unidas y acuerdan una agenda que es una especie de nuevo rumbo, ¿no? Quieren imprimir un nuevo rumbo acelerado para producir una reconformación de las políticas de Estado en cada uno de los países para que de aquí al 2030 todos lleguemos a determinado horizonte, ¿no? Porque van a decir, bueno, hay una mala distribución de la riqueza, bueno, entonces tenemos que implantar una serie de reformas estructurales sustanciales que se tienen que aplicar puertas adentro en cada uno de los estados. Esa agenda, que es la Agenda 2030, que ya se ahí frename. Escúchame, entonces vos me decís que hay una agenda de la ONU 2030 con nombre y apellido, que me imagino que si entro a Google la busco y está, que tiene injerencia. Digamos, esto no es, como algunos piensan o nos quieren hacer pensar, o viste o te dicen, esto es un tema de conspiranoicos. No, esto es algo establecido, real, concreto, de público conocimiento. De público conocimiento estamos hablando del gran reseteo. Estamos hablando literalmente de que se requiere una reconversión de la cultura, del modo de pensar, porque lo que se está imprimiendo es un cambio incluso no solamente en los patrones de consumo, patrones conductuales, en las, digamos, en las libertades individuales, sino, lo que esto es más pernicioso aún, se declaró la muerte oficial de la independencia de los Estados-nación. O sea, hoy los Estados no son independientes. Claro, los Estados no son independientes de trazar sus propias políticas. No las pueden trazar. Yo acá te voy a hacer del enano enemigo, digamos. Yo ahora te digo, ¿cómo que no? Si yo voté a mi presidente, que lo tengo acá, ¿qué política pública fue a modo coercitivo por la ONU o por quien fuere? Si yo lo voté a Alberto, él decide, no tiene ningún tipo de injerencia extranjera. Bueno, a ver, lamento notificarte, Damir, que tanto Alberto Fernández, Mauricio Macri y también el que se postuló a presidente de La Baña compraron a paquete cerrado la Agenda 2030. Dentro de la Agenda 2030 hay una serie de postulados, como te dije, son 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas que se bajaron a cada una de las carteras ministeriales. Si yo te estoy diciendo que vos requerís, o vos tenés una empresa, una pequeña empresa, y vos querés exportar ahora a la Unión Europea o a cualquier lugar, tenés que tener determinadas convenciones con parámetros ambientales, que en realidad son medidas pararancelarias para que tu producto sea verde. O sea, tu producto tiene que ser con una etiqueta Green Label, digamos, una etiqueta verde para poder acceder a los estándares de ingreso de la Unión Europea. La Unión Europea, a través de justamente, bueno, el Acuerdo de París, recordemos que es uno de los acuerdos macro más importantes de la lucha contra el cambio climático, está totalmente endosada, es una de las que más levantó esta bandera. Y si tenemos que resumir, la Agenda 2030 es una agenda supranacional. Es una agenda donde los países no han sido lo suficientemente eficientes, van a decir, para adoptar medidas paliativas de esta gran inequidad en la distribución de riqueza. Y está aumentando la pobreza a nivel mundial, hay flagelos globales, el tema de las migraciones, el tema del terrorismo de Estado, el tema del cambio climático y, por supuesto, el tema de la ideología de género, que después podemos ir indagando un poco más. Entonces, esta serie de problemáticas globales van a requerir de mayor cooperación. Digo, no te lo va a decir solamente Naciones Unidas, te lo va a decir también parte del Vaticano también. Digo, hay un par de encíclicas que de alguna manera avalan todo esto. La encíclica verde, ahora tenemos la encíclica de Fratelli Tutti, que no estoy hablando todo en general iglesia, estoy hablando una parte específica que dice, nosotros apoyamos esta iniciativa y han colocado al frente a la gestión actual, o sea, al Papa Francisco como una cara visible, digamos, y que está haciendo eco de todo esto. Está bien, Gret, pero escúchame, si yo escucho lo que vos me decís y desde algún lado no de mi ignorancia, o quizás política, o alguien que está escuchando dice, bueno, pero qué lindo, nos están pidiendo de cambiar el mundo a lo verde, cómo esa persona que lo escucha, ese eslogan y lo agarra, cómo lo puede, no hay chance que lo vea como algo malo, digamos. ¿Cómo lo haces vos o cómo le explicás en breve decir, che, mira, no es que vamos al mundo verde, vamos a un mundo de inequidad social? ¿A vos, ¿Y por qué? Damir, vos creés que aquí, digamos, en la región, en América en general, estamos preparados para una reconversión industrial con todos los parámetros de estándares ambientalistas que están por encima de la media en materia productiva?
¿Sabés por qué está frenado el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Porque Francia está diciendo que hasta que no se regularice el tema de Amazonas acá en Brasil, frenaron el avance. Entonces, estoy diciendo que se le exige un estándar de sostenibilidad totalmente ilógico respecto a la actualidad. O sea, se requiere una reconversión productiva que hoy no estamos ni siquiera en condiciones de generar un clavo, digo, como para que vos me pidas que los estándares ambientales, digo, comprate el libreto, puertas adentro de la Unión Europea y seguí fundiendo a la industria nacional, porque eso, lo que está de fondo acá, es la pauperización del sector productivo. Por eso Donald Trump, ¿qué hizo? Se fue del acuerdo de París. Trump dijo, Argentina, digo, Estados Unidos año verde, digo, se tomó el buque, digamos, en ese sentido fue categórico, porque sabía que el costo alto que tenía que pagar el sector industrial norteamericano iba a dejar en la calle a gran cantidad de trabajadores, porque cuando vos me estás hablando de la Agenda 2030, va de suyo esta reconversión de las nuevas tecnologías. También estoy hablando de la tecnificación, de la automatización. ¿Qué iba a pasar con los empleos convencionales? Eso también no tenemos que dejar de lado. Digamos, ¿está preparado nuestro país para adoptar un manual cerrado cuando no hay una tecnificación necesaria, no hay una expertise, no hay una preparación hoy, no tenemos ni siquiera las competencias en materia de formación educativa como para saltar a la industria 4.0? ¿Me explico? Entonces, sí, cuando uno compra, digamos, un manual sin ver las condiciones del país, entonces nos llenamos la boca, hablamos del consenso de Washington, y hoy no es el consenso de Washington, hoy es la Agenda 2030, hoy se llama Agenda 2030, pues nos quejamos de lo que fue la década de los 90, por supuesto que hablamos de los manuales cerrados, que no se veían las condiciones país por país, y ahora nos está pasando lo mismo, y no pasa la valla Macri, no la pasa la Baña, y no la pasa Alberto Fernández. Escúchame, en esta relación entre personas, recursos y sobrantes, ¿qué papel cumple el aborto desde la visión geopolítica del aborto, ¿no? Quizás no yéndonos tanto a lo moral, sino desde geopolíticamente hablando, ¿qué rol cumple el aborto en esta Agenda 2030? Bueno, esto, digamos, tiene un corolario con mucha antesala en el tiempo, y ahí quiero resaltar un poco lo que fue la función del Memorándum 200, que seguramente la conocen, el famoso informe de Kissinger. En ese momento se vio el crecimiento poblacional de los países en desarrollo como una amenaza para los países desarrollados, y estamos hablando de aquellos países, o sea, los que son en desarrollo, que detentan todo lo que es recursos naturales, ¿no? Que recordemos que para que pueda seguir expandiéndose o creciendo, no sé, el imperio asiático, China, o para que crezca incluso los mismos Estados Unidos de América en ese momento, se requería justamente de mayor territorio y menos población para poder llegar, digamos, a un acampe, digamos, y a un desembarque de recursos naturales aquí, ¿no? Esto, y acá perdón, acá te freno un segundo, acá para la gente quizás que no conoce el informe de Kissinger, de vuelta, esto no es una teoría de la conspiración. Kissinger fue un político norteamericano que elaboró y trazó la política de Estado para una década de Estados Unidos, y en base a los informes que él hizo y los pensamientos, elaboró política de Estado que siguieron los presidentes sucesivos norteamericanos. Digo, los norteamericanos piensan políticas a 20, 30, 40 años, igual que los chinos, igual que la Unión Europea, digo. Porque esto, cuando uno habla del informe de Kissinger, mucha gente no lo conoce, y vos por ahí nombrás tema del aborto y dice, che, pero no, esto está escrito, igual que lo que fue el Plan Cóndor, o todos los planes que hizo Estados Unidos en América, son planes escritos, sistematizados, desarrollados y llevados a cabo. Continuamos. Exactamente, un pedido específico durante el gobierno de Nixon, a partir del cual, este memorándum deja de manera detallada la estrategia para crear un mecanismo de disuasión en torno a la reproducción, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para naturalizar un proceso que nos asegure la mengua del crecimiento poblacional? Y ahí aparece esta noción justamente de, bueno, el yo decido, los anticonceptivos, la política de, planificación familiar, digamos, lo que son los derechos de reproducción sexual, que en realidad va de suyo, que tiene otra lectura, ¿no? Digamos, entre línea. A partir de ahí, fíjense cómo durante el gobierno de Perón, esto de alguna manera se avisoró, y a partir de un decreto firmado en el año 74, que lo pueden ver desde público conocimiento, el decreto 659, se prohíbe el control estricto que pueda llegar a ejercer el Estado en todo lo que es comercialización y venta de productos anticonceptivos. Y él lo denomina el desarrollo de actividades que van en línea con el control y la represión de la natalidad. Fíjense las palabras que utiliza el general: control y represión de la natalidad. Es claro
que lo han invitado amablemente a ser partícipe de esta visión foránea, le puso freno, se anticipó y firma este decreto. Por eso, esto es importante también lo que estamos diciendo, porque es lastimoso ver cómo grandes sectores del progresismo, el progresismo cultural y aquellos que se autodenominan peronistas, reivindican el rol abortista, el rol del feminismo, de que la mujer puede decidir sobre el destino de esa criatura, del por nacer, diciendo que digamos que terminan siendo claro, como que es un avance de los derechos de la mujer y que Eva Perón de alguna manera estaría feliz con todo este ideario. No, eso es una falacia total, digamos. Eso está claro, no, lo quiero decir porque me voy levantando, sí. porque la verdad que saquen a Perón de todo esto porque la están resucitando una situación que nunca existió, digamos. Eso a ver, será por cinismo o por ignorancia que reivindican un progresismo antiimperialista y terminan siendo funcionales a los intereses de los grandes capitalistas, ¿no? Escuchame una cosa, y ahora te pregunto, quiero irme un poco a lo que es en sí bajarlo a la tierra en el sentido Argentina. Este es el contexto mundial en el que está hoy inmerso la Argentina, una agenda 2030, una etapa postcapitalista, postmodernidad, en lo quizás filosófico. La realidad argentina hoy, nuestra decadencia tanto económica como cultural, vos se lo atribuís al rol que cumple la Argentina en este tablero internacional, a una impericia de los gobernantes, a ambas. Hoy nosotros podemos decir que somos 100% soberanos y le echamos la culpa a la decadencia de la Argentina de los últimos 30 años a toda la dirigencia política, o hay un poco de coacción del exterior y un poco de impericia y traición de nuestros políticos. Bueno, yo te lo voy a responder de una manera. Cuando uno tiene que firmar un contrato de compraventa, pues vos mañana querés poner a vender tu departamento, digamos, bueno, te ponen un chungo en la cabeza para vender tu departamento. Digo, vos vas a una escribanía, firmás, existe, digamos, un traspaso de título de propiedad, ¿sí? Porque se traspasa el título de propiedad y también la posesión, porque también se traspasan las dos cuestiones. Pero existe un consentimiento libre, ¿no? Para que exista un acto jurídico tiene que haber discernimiento, intención y libertad. A partir de ahí hay un acto jurídico. Ese contrato se perfecciona cuando hay una libertad de tu parte, vos vas y vendés tu propiedad y viene el comprador y a partir de una suma de dinero se ponen de acuerdo y se formaliza con este contrato, ese traspaso de titularidad. Acá indudablemente se prestó consentimiento. Digo, a Mauricio Macri nadie lo obligó a que acordara con el FMI sabiendo cuáles iban a ser las circunstancias y en las cuales hoy estamos hundidos absolutamente todos. Digo, le hubieses preguntado a la ciudadanía, ¿por qué no lo sometiste a referéndum? Ni siquiera, ni por el Parlamento, o sea, todo una cuestión donde, digo, hoy nos llenamos la cabeza hablando de la división de poderes. ¿Qué tipo de democracia vivimos? Hoy estamos en una democracia formal. La Constitución Nacional se tornó una famosa tira de papeles, como decían tantos analistas, donde los derechos no son materiales. Hoy justamente tuve una entrevista a la mañana en un programa de radio y me decían, pero Gretel, ¿qué está pasando? Hoy estamos viviendo en un periodo de anomia, la famosa anomia que decía Durkheim, ¿no? Anomia es ausencia de normas. Y lo que es peor es que las normas existen y la gente se las pasa por donde te imaginas que te la puede pasar. Estoy queriendo decir que Alberto Fernández hace un decreto y la gente se manifiesta. Los padres incoan una acción ante la Cámara para que los chicos puedan asistir a la escuela. ¿Me explico? Bueno, o sea, mirá, vos acá me estás dando un pie, estamos hablando Gretel. De un tema, ¿viste? Donde ya no se cree en las normas. A eso voy. Bueno, vos acá me das un pie que yo el otro día, a modo de broma, algunos amigos me mandaron videos que yo justo salí en la tele porque justo enganché a Crónica en una de las marchas que fui y dije al notero, me acerqué y en la calentura del momento le digo, mirá, nos estamos quedando sin patria, ¿no? Entonces por ahí después un amigo me preguntó, pero ¿por qué sin patria? Le digo, mirá, si estamos en un proceso que el Poder Ejecutivo se pelea con el de la ciudad, no se reconocen ni siquiera decisiones de índole judicial, le digo, nos estamos quedando sin patria. Hay un boludo en Mendoza que está diciendo, y es gobernador, y no es que lo dice un pibe que está ahí en un kiosco, que es gobernador que está hablando de un Mendoéxit. Entonces digo, ojo con la situación que es delicada, y por eso digo, a veces que hay que pensar en el interés de la patria y no en la pelea de Alberto, me imagino Alberto Larreta. Pero yo lo más importante es cómo salimos de esta situación y cuál es el modelo argentino productivo y de desarrollo para salir de esta situación. Exactamente. Bueno, hoy estamos atravesando un proceso de individuación creciente, ¿no?
que tiene que ver con el egocentrismo, con el hedonismo, y si hay más tiempo me sigo mirando al ombligo. O sea, el ombelico del mundo hace que cada persona bregue por su, no es el bienestar, ya no hablamos del bienestar, hablamos de la subsistencia. O sea, ya es, literalmente esto es bien darwinismo, esto es darwinismo social. En ese darwinismo social se aplica también a los políticos. Porque para que un Macri aceptara las condiciones del FMI, hubo un darwinismo social. O sea, no te importa nada, te importó ahí decir claro que la guita la sacamos de donde sea. Hay un darwinismo social. Para que esta gestión diga que estamos renegociando con el FMI y sabemos perfectamente que hay una serie de condicionamientos a la hora de establecer la utilización de partidas presupuestarias, porque sabemos que cuál es el principio por excelencia del poder ejecutivo. En el derecho administrativo se habla de el principio de autoridad, de discrecionalidad. No, hay un principio que se llama, el principio te lo enseña en el derecho administrativo, es el principio de discrecionalidad. Ese principio, te cuento, no lo tiene el Parlamento, no lo tiene el Poder Judicial, porque, bueno, puede rayar la ilegalidad, el principio de discrecionalidad, pero hay una especie de atisbo de, digamos, de, si se quiere, poder ejecutivo concentrado, porque lo que es el Cono Sur adolece de un hiperpresidencialismo. Eso es una de las cuestiones que también es para discutir, ¿no? Porque no hay un balanceo de poderes, no hay división de poderes hoy. Hay un hiperpresidencialismo, tal es así que la mayor cantidad de iniciativas en materia parlamentaria emanan del Ejecutivo. El 70% de las iniciativas salen del Ejecutivo y entran a la Cámara que ellos eligen, Senado, diputado. O sea, no hay una frondosa capacidad de producción de los parlamentarios. Entonces, para las decisiones que afectan cuestiones personales, cuestiones vinculadas a la moral, cuestiones vinculadas al derecho de propiedad, a la libertad, digo, ¿por qué a las 20 horas tenemos que cerrar o no cerrar? ¿Qué hacemos con los comercios? ¿Qué hacemos con las clases? Hagamos un referéndum. Digo, sentemos a los soberanos, que es el pueblo, y que decida el pueblo, porque el Parlamento hoy está gobernando atrincherado, puertas adentro, separado, divorciado de la realidad social. O sea, el divorcio no solamente está hoy en responsabilidad directa del Ejecutivo, también del Parlamento. Y en eso está la comidilla de el año electoral. Digo, ¿por qué Horacio Rodríguez Larreta el año pasado se encamó con el presidente, hizo lo que hizo, perdió el gran caudal de voto electoral, voto porteño, ¿no? Yo digo, nadie distinguió si había PRO, Junto por el Cambio, no había nada. Era Frente de Cambio, Junto por el Frente, el nombre que vos quieras, porque se llevó una especie de PRI, viste, mexicano, una cosa muy bien. Eso fue el año pasado. Dibujémoslo con la emergencia, como vos quieras. Este año, ¿cómo puede ser que se separó? Se despegó, no, las clases, el aula es el único lugar donde no se contagia, el último lugar. ¿Qué? Pero adoptaste un discurso, ¿qué te compraste? ¿Médico por la barra de golpe? O sea, no, nadie te la cree. No sos sostenible. Si no, el año pasado los chicos se quedaron un año con clases virtuales. Y este año viene la segunda ola, supuestamente la segunda ola, entonces es un poco más coherente. Entonces volvemos a lo mismo, darwinismo social. Sálvese quien pueda también de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahora cuando las papas queman, obviamente que hoy Horacio Rodríguez Larreta está con mayor imagen positiva dentro de la escalada. Ahí quiero compartirte un poco las últimas cifras que arrojó D'Alessio. Imagen positiva, Horacio Rodríguez Larreta 53, Vidal 48, Patricia Bullrich 47 y Alberto Fernández 40. Ahora, ¿qué pasa? Tiene imagen positiva 40 el presidente, pero la imagen negativa tenía una imagen negativa de 30 puntos a inicios del año pasado y ahora subió a 58. O sea, bien, obviamente que Macri sigue teniendo mayor imagen negativa, está en 62. Pero digo, el presidente rifó su capital de credibilidad. Esta medida que tomó ahora con el tema de las escuelas, te guste o no te guste, mínimamente dialogó con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No puedes informarte que se avisoró, decreto. Pues ahí es donde vemos qué hizo la gente. La gente acampó la calle. La gente dijo, se acabó, o metió una medida judicial para que los chicos vuelvan al colegio. ¿Me explico? Entonces, como la gente se percató que los políticos hacen la suya, y no hay diálogo, no hay nada. ¿Vos tenés algún, en caso de llegar a, que yo te tengo fe, después vamos a hablar de en qué espacio perteneces, tenés algún tipo de proyecto pensado para meter para la ciudad, o cómo viene eso? Bueno, mira, te comento, Damir. Otro día justo también estaba dando una charla en mi grupo sobre la agenda parlamentaria, ¿no? Acá, más allá de que uno diga, soy candidato por la nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo puedo ser candidato por Jujuy, por Salta, por Tierra del Fuego, el escenario es el mismo para cualquier jurisdicción. ¿En qué sentido? Estamos atravesando la ausencia de una agenda de defensa nacional.
¿sí? De defensa del interés nacional. Entonces, cuando nosotros identificamos que o nos acostamos con una agenda globalista, donde se pierde la soberanía alimentaria, soberanía política, soberanía sanitaria, porque hoy, digo, notificame, Damir, si tenemos Ministerio de Salud o tenemos la OMS acá adentro, falta que abran una sucursal. Es una vergüenza, es como si nuestra que, política, perdón, acá quiero hacer un análisis breve, es como la gente no entiende que si tu política sanitaria vos haces lo que te dicta la Organización Mundial de la Salud, es como si en materia económica hagas lo que te dice el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Es lo mismo, esto es una vergüenza. La Argentina es como si no tuviera Ministerio de Salud y toma medidas en base a lo que me dice que tengo que hacer la Organización Mundial de la Salud. Nadie lo piensa desde el lado de una invasión de la soberanía y es una vergüenza, discúlpame. Por eso digo que no tenemos soberanía sanitaria. Y yo por eso quiero resumir esto con la ausencia, la pulverización de la soberanía en todas las expresiones. Tampoco hay soberanía educativa. Porque si vos hoy tenés una criatura y vos querés mandarla a la educación pública, digo, yo me formé en la educación pública, ¿viste? Y hoy por ahí la tengo que pensar 2 veces, ¿viste? 2, 3, 4 veces, ¿qué hago con la criatura? Porque la realidad es que hay ciertos contenidos que están totalmente digitados y cuando vos cerrás la puerta del aula, como papá, perdés la patria potestad. Porque al chico se le enseña una visión sobre quién es el otro, bueno, cómo me siento, cómo se construye el género, que de alguna manera se le arranca de todo lo que es los valores cristianos, los valores, bueno, que cada uno, independientemente de que sea cristiano o no cristiano, que el papá quiere trasladar a sus hijos. Entonces, cuando la educación, lejos de estar instruyendo en un marco de respeto, bueno, y que ciertas áreas que competen a la formación, por supuesto, de los padres, se las arroga el sistema educativo, ahí hablamos de, literalmente, la materialización de una agenda que, vuelvo a decir, se inficcionó en la UNESCO. O sea, léase Naciones Unidas, léase ODS número 5 de la Agenda 2030. Después leanlo el ODS número 5 y van a entender a lo que me refiero. Entonces, para responder tu pregunta, Damir, uno puede estar hablando acá de la ciudad de Buenos Aires, pero si yo estoy diciendo que Horacio Rodríguez Larreta compró el manual, que compró el manual el presidente, que compró el manual Mauricio Macri, que lo había comprado el manual la supuesta alternativa federal o el grupo de la tercera vía o tercera postura que lo encabezaba La Baña, acá lo que hay que hacer es trazar una agenda nacional, una agenda vinculada a la defensa de lo nuestro, a la defensa de cómo levantar una Argentina con independencia económica vinculada a una moneda fuerte que tenga capacidad de producción. Porque acá, ¿por qué caímos en manos del FMI? ¿Por qué caemos en manos siempre del financiamiento externo? Porque no tenemos la capacidad de generar nuestros propios recursos y de ser autosustentables. No somos autosustentables. Bueno, ¿y qué modelo de desarrollo acá ya sí podemos decir a qué espacio perteneces? Vos pertenecés al espacio Principios y Valores, que es un espacio justicialista doctrinario de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo tu concepción o cosmovisión de partido, de pensamiento, ¿cómo salimos? ¿Cuál es el modelo a proponer para la Argentina, para esa Argentina del desarrollo? ¿La Argentina esta que tenemos agroexportadora o hay otro? No, claro, está claro. Bueno, está claro que también la famosa modelo Argentina agroexportadora fue un momento. Pero también vuelvo a decir que para estos que manejan los hilos del poder les conviene que sigamos siendo un modelo totalmente extractivista, ¿no? Dependiente, donde no se imprime valor agregado. Digo, la industria ausente con aviso. Creo que acá lo que tenemos que hacer es replantear. Más que hablar de un gobierno con concentración en las facultades de el Estado Nacional, hay que sentar a las provincias. La propuesta acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la propuesta que te hago tiene que ser un modelo federal. Un modelo donde las provincias sean las partícipes necesarias de detectar cuáles son las fortalezas que tienen para producir, cómo empezar a fortalecer incluso a nivel regional y trabajar en una matriz productiva que se sustente en base a la riqueza que se genera en cada una de las regiones. Para eso, lejos de estar el Ejecutivo lanzando ideas de cómo dinamizar estos sectores, los que tienen que estar armando esas agendas son las provincias. Entonces, la propuesta es: habría que crear desde el Congreso una comisión bicameral donde estén tantos senadores, que son los que representan los intereses de las provincias, como diputados, que representan a los intereses del pueblo, donde se aborden todo tipo de proyectos que vengan de parte de las jurisdicciones provinciales, que estén representados el sector empresarial, el sector sindical, el sector también bancario, todos los sectores que dinamizan y que simplemente el Estado Nacional sea una especie de articulador y facilitador.
pero los que tienen que hoy ser las protagonistas son las provincias. Por eso creo en un programa integral de desarrollo con foco en las economías regionales y que sea bien federal. Creo que a Argentina se debe un nuevo nivel de competitividad. Y esto que te estoy diciendo lo probó muy bien Donald Trump. O sea, fíjate lo que fue durante la gestión de él, sacando lo que fue la emergencia, todos los indicadores le daban positivo. O sea, los indicadores de empleo, los indicadores de la industria. Fíjate que él hizo un nuevo programa, tuvo que reformar, viste, el TEMEC, no sé, el TEMEC en el acuerdo entre México, Canadá y los Estados Unidos, donde dijo, bueno, los salarios que se cobran en México van a ser iguales que los salarios que cobran los norteamericanos. Si una empresa norteamericana se radica en México, no puede el mexicano cobrar la mitad. Entonces, de esa manera, ¿qué hizo? Incentivó que el mexicano se quede en su país. Porque no puede ser, perdóname que te diga, Damir, que una persona que trabaja en la función pública en determinado sector en Jujuy cobre menos que un funcionario público acá. Digo, ¿por qué es menos persona? Te pregunto, Damir, ¿te parece que es menos persona una persona que vive en Jujuy y su salario es muy por debajo de lo que cobra acá un funcionario público a nivel nacional? Entonces, esas asimetrías hacen que cuando llegue el momento, los niveles incluso, sin hablar incluso de lo que es el transporte, combustible, siguen con el tema de la garrafa. Hay atrasos estructurales. O sea, si tenemos que hablar... Escúchame, vos ahí me das el pie un poco, me lo nombraste a Trump y me das el pie para decirte, a ver, en la guerra mundial actual, por los puestos de trabajo, porque Trump hizo lo que hizo para traer los puestos de trabajo y las fábricas a Estados Unidos, o sea, Trump es un industrializador norteamericano. ¿Podemos decir un poquito que Trump es un poquito peronista? No, te digo, en esta tablero internacional y en las políticas que llevó a cabo Trump, pro-estadounidense, que, a ver, ser pro-estadounidense, lo que Trump hizo fue llevar los puestos de trabajo que se le habían perdido a Estados Unidos, a China o a México, traerlos a Estados Unidos. Digo, en esa política también puso aranceles, digo, industrializadora, podemos decir que Trump era un poquito peronista. Bueno, sí, por eso hay un gran lema que dice, vamos a peronizar el mundo, dice, ¿no? A ver, es que si uno lee la doctrina peronista, te cierran todas. Yo creo que comulga, pero hasta un muerto, o sea, vota un muerto. Mira, recién acá, yo tengo a ver algunos chicos que me siguen que pertenecen hasta a la sociedad rural o hijos de, viste, gente de la sociedad rural de Argentina y de Buenos Aires también, y dicen, uno recién puso como es una estupidez que la agroindustria no genera valor. Y yo lo que le contesto a veces es, genera valor, pero no genera valor para darle trabajo a 50 millones de argentinos. ¿La Argentina será industrial o no será? No hay forma de darle trabajo a 50 millones de argentinos, a 25 digamos, de la población económicamente activa, si no es por medio de la industria, digo. Entonces, el que hay que entender es ese proceso que se está dando en el mundo, ¿no?, de guerra por los puestos de trabajo. Bueno, pero eso que está diciendo Damir, a ver, vamos a China, vamos a Estados Unidos y China. ¿Vos podés creer que China, en realidad, ellos empezaron a desarrollar esta filosofía de cómo expandir no solamente cultura, sino también, bueno, hacer un pie en otros continentes con una visión imperialista, pero no dominante, sino con esta visión de cómo ir, digamos, teniendo más campo a la hora de querer hacer una dinamización más profunda en todo lo que es el crecimiento, porque ellos tienen un crecimiento poblacional que requieren obviamente de recursos naturales y de recursos humanos para poder sustentar. Pero primariamente China, de por sí ya satisfaciendo la propia demanda interna, ya tiene, digamos, las arcas totalmente solventadas. Argentina pasa lo mismo, o sea, basta con generar los recursos para crear las condiciones de consumo interno que nosotros tendríamos ya el sostén necesario. O sea, la exportación es un mecanismo más, pero si tenemos que hablar primero es satisfacer la demanda interna. O sea, ya con la demanda, dinamizar la demanda, es que Estados Unidos hizo lo mismo. Porque a veces pensamos en un modelo exportador, que es interesante exportar, pero que no sea a costa de o en desmedro de los precios dolarizados del mercado interno. O sea, hay que desdoblar. No puede que para que la gente lo entienda simple, si yo tengo la comida cara, que es lo que pasa con la inflación, y gasto un X porcentaje de mi sueldo en comida, el excedente es lo que vuelco a consumo de otra índole, de otras cosas. Entonces, cuanto más pierdo del sueldo, sobre todo los sueldos populares, en el consumo de alimentos, menos tengo para volcarlo a la economía de consumo de bienes, el resto, ¿no? Exactamente. Bueno, comentarte, Damir, que las últimas cifras que arrojó el INDEC muestran una brecha entre la canasta básica alimentaria y lo que detenta cada uno de los trabajadores de 41,9%. O sea, te digo, lo que hoy está más caro son los alimentos. O sea, no se entiende bajo ningún punto de vista en un país donde tenemos absolutamente toda la riqueza para ser autosustentable,
que cada vez que voy al mercado voy con 2, 3, 4 billetes y ya me llevo, no sé, una bolsita que es más chiquitita. Te quiero meter un poco en la polémica. ¿Alberto llega a 2023 o está bien el Alberto, gobierno? ¿Cómo lo ves? no, pero Damir, la pregunta Jugátela, hay que dale. reformularla. No, que esto te equivocaste, Damir, la pregunta A quizás ver. te equivocaste. Vos me tenés que preguntar si Alberto llega a fin de año. No, la pregunta está mal Ah, hecha. a fin de año. No, no, si Pensé que Alberto te llega a ibas a fin de año. arrugar y fuiste más picante todavía. Dije, se me No, no, arruga pero y me fuiste. Ah, olvídate, bueno. Uf. olvídate. A ver, yo te comento, se está rumoreando a ver si lo ponen a Daniel Scioli para levantar el muerto. O sea, quieren poner a ver quién encabeza lista porque la verdad que no hay candidato que pase la vara. O sea, las elecciones se celebran ahora y perdieron las de medio término. Van en una situación, van digamos, sototerra. Tal es así Sí. que han montado todo este escándalo y este gran círculo del circo que es de la emergencia, por una cuestión totalmente electoral. Digo, no es casualidad que se quiera tirar a septiembre para decir, bueno, aseguramos la mayor cantidad de vacunados posible. Y No, claramente es un circo. acomodamos un poco los indicadores también. Acomodamos los indicadores internos económicos, mostramos A ver alguna si avance zafamos. de la negociación de la deuda, vacunamos la mayor cantidad de gente posible y a ver si levantamos un poco la vara porque las elecciones de medio término la perdieron. La perdieron. ¿Quién es el Escúchame, gran ¿y quién, ganador? ¿Quién es el quién gran será? ganador? ¿Quién es? Lamentablemente. ¿Quién es el gran? Esto es lamentable. Cambiemos, me En imagino, vez de lamentablemente. estar votándose por convicciones, se vota por repechaje, ¿viste? Pareciera que, bueno, es voto castigo. Bueno, esta gestión no pasó la vara y hoy están aumentando las mediciones de la oposición. Ese es el tema. Invitar a la ciudadanía a repensar estas elecciones de medio término como una oportunidad clave. ¿Por qué? Porque acá lo que está en juego de fondo es el escenario del 23. Ahora, si vos no entendés que esta elección es importante, no estás construyendo poder y no estás construyendo una alternativa importante, interesante para llegar al 23. Si vos no das un buen resultado electoral en estas elecciones, te va a hacer cuesta arriba llegar al 23. Entonces, lejos de estar pensando con la mente en que vamos a votar el voto que realmente va a ser el que más traiga las posibilidades de barrer esta gestión, no estamos votando con convicción. Entonces, no No, caigamos en lo mismo, recordemos el escenario exacto. de miseria total en el cual nos dejó la gestión anterior y fijémonos a la hora de votar una alternativa, porque si no, digo, ¿sabés lo que pasa? Los gobernados se eligen sus propios gobernantes. Entonces, bueno, no salgamos a llorar porque parece una cuestión de autoflagelación. Lo que está pasando... Bueno, mira, yo opino igual que vos. Si seguimos volviendo a un fracaso anterior, la sociedad ni nadie que haya votado de esa manera tiene derecho a volver a quejarse. Eso ya está, es así. Ya fracasaron los dos, que hoy son los que mayor intención de voto tienen para volver a gobernar en algún momento. Digo, muchachos, si vamos con ello, no se quejen más. Escúchame, ¿quién va a ser tu rival en la capital del oficialismo? Del oficialismo nacional. ¿Quién va a poner el frente de todos en Cava, como se sabe? ¿O no tiene ni candidato? No, todavía no, en Cava no. Creo que la pelea más fuerte es justamente también, lo sabemos todos, es provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, porque a ver, se gana la provincia de Buenos Aires, se gana y se vira toda una elección. Recordemos que cuando María Eugenia ganó la gobernación, fue una vuelta que no sé, ni creo que ni Macri se la creía. O sea, fíjate Sí. cómo la provincia Sí, pero de acá Buenos yo Aires tengo juega todo mucho. o a nada. Para que yo acá tengo en la gente que en mi Instagram mucho capital, así que vamos a hacerte fuerza vos en capital, dale. Sí, por supuesto. No, por supuesto. A ver, como les dije a todos, acá no se trata de una agenda de capital, acá se trata de una agenda nacional que bregue por el interés justamente de la soberanía, ¿no? La soberanía que hoy se ha perdido en todos los aspectos. Si no tenemos eso claro de un programa de desarrollo y de empuje donde nosotros seamos realmente soberanos de todas las decisiones, se vuelva la independencia, una agenda nacional donde las provincias sean partícipes directas, estamos hablando, digamos, de gobiernos títeres, que pasó en la gestión anterior, pasa ahora, porque compran a cielo cerrado. Esto es claro. Nosotros le entregamos el título de propiedad, porque se ha entregado el título de propiedad a Argentina, ese es el problema. Se ha entregado, nosotros estamos en una situación de, viste que está el poseedor y el propietario, nosotros somos poseedores. Estamos como de prestado, viste, viviendo en territorio nacional, me falta que vengan acá argentino, viste, de prestado, viste. Sí, No soy propietario, acá no somos propietarios de nada. Se están llevando la Patagonia, están llevando recursos naturales, y porque tenemos la agenda esta de por medio. Entonces, si no le hacemos frente, como Donald Trump intentó hacer en Estados Unidos, llega un momento donde vamos a tener no sé cuántas
cuántas aristas y cuántas chances más para gozar de independencia. Y la Constitución del 53, la de 1853, 1860, que son los derechos de primera generación, que son los básicos, hoy no se cumplen. No hay derecho de comerciar, no hay derecho de transitar, no hay derecho de estudiar, porque no pueden estudiar contenidos libres porque me son impuestos de afuera. No tengo derecho a tener una salud donde yo sea dueña de qué decidir o con qué mecanismo paliar determinada emergencia. Me seguís también lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, por supuesto. No hay derecho para que yo elija o cómo disponga de mi cuerpo, porque el cuerpo dejó de ser un cuerpo individual, ahí hay que notificar a la audiencia. El cuerpo ya no es individual, el cuerpo social. El cuerpo social. Entonces te va a decir el presidente que yo estoy preocupado por la salud de todos y que si en la historia yo tengo que pasar como el presidente que bregó por la salud, que me condene por el resto, no importa, estoy dispuesto a pagar el precio. Bueno, hay que avisar al presidente que pasamos a una Argentina fundida, ¿no? Entonces, bueno, ya no se trata de salud, ya se trata de la salud del bolsillo. Una persona, te cuento, que tiene salud, pero no se puede comprar un kilo de tomate, no puede comprar un bife, esa persona muere de inanición, o sea, muere de otra situación, ¿me explico? Divorcio, familias enteras que no pueden llegar a fin de mes, comerciantes que cierran la persiana. ¿De qué salud me estás hablando? Fortalecer tu sistema inmunológico y ponete a crear trabajo. El trabajo crea dignidad. No, y además, Gret, estamos para mí, por lo menos, en una situación muy crítica en cuanto al no retorno, ¿viste? La Argentina ha sido una máquina a sacar gente de la pobreza. Mi abuelo vino de la Segunda Guerra Mundial sin conocer nada y salió de la pobreza, entonces digo, del nada, pero digo, estamos llegando quizás en un momento en el que no haya retorno, porque es tanta la gente que fuera cual fuera el modelo nos puede llevar muchos años, de hacer las cosas bien durante muchos años, que por lo que es la Argentina lo dudo también. Entonces, ojo con esa situación de no retorno. Nos quedan 3 minutos, hagamos un análisis final y ya te saludo y me contás cómo a ver, contribuir a tu espacio, cómo seguirte en las redes y todo. Dale, hacemos una conclusión final y cerramos. Bueno, una conclusión final. No todo está perdido. Lo último que se pierde, primero la esperanza, pero quiero que se abracen a un concepto. Y ese concepto es muy importante, que es la libertad, ¿no? Una persona que pierde la libertad se tornó en rehén de su propio temor. Cuando somos rehenes y nos tornamos en esclavos de ese temor, ya no, la culpa no es de Alberto Fernández, la culpa no es del sistema, no la culpa no es de quién para o no determinada situación, la culpa la tenés vos, porque vos prestaste el consentimiento para que exista un nuevo dominio sobre tu vida, y ese dominio es el temor, y el temor paraliza, el temor crea una impotencia que vos no tenés capacidad de reaccionar, porque cuando vos te suscita una situación que vos no podés controlar, o salís corriendo o te paraliza, que hay gente que se paraliza, que no reacciona y se ve un balde de agua fría y se queda... Bueno, ahí estás, ahí desde lo sociológico ya me estás hablando de Elías, ¿no? Un poquito de esa situación crítica que el temor... Claro. Exactamente. Bueno, digamos que a cuanto más temor... Tal cual, sí. Estamos en una cosa, Damir, en la palabra de Dios dice todo lo que temí me aconteció. O sea, ¿te acordás de Job? Dice, todo lo que temí me aconteció. O sea, cuando vos crees que te va a suceder eso, yo te aseguro que vos lo traes al presente. Porque seguro. Vos lo construiste primero, te cuento. Primero lo construiste acá en la mente. De la mente... Y obraste en consecuencia, aparte de esa construcción que te hiciste. Y el corazón va a las acciones. Entonces nosotros no es Alberto Fernández, no es el sistema, no es la OMS, no es el PSG, no es el Partido Comunista Chino. Digo, antes que nos corte Instagram. Somos nosotros. Me encantó terminar con ese. Somos nosotros y con ese espíritu de cuerpo colectivo. Gret, que te sigan en las redes, Gretel Ledo, que te sigan en YouTube, que tenés un montón de conferencias de geopolítica, de análisis sociológico de la realidad, del aborto, de 1.000.000 de temas súper interesantes, hablando vos y explayándote. Así que invito a que te sigan. Te mando un beso, te agradezco por haberte sumado a la charla. Y bueno, nada más que la verdad que fue un placer escucharte, una persona tan formada. Y por lo menos me voy con algún tip de cómo estudiar media carrera, ni 4, media. Bueno, gracias Damir, y bueno, nada, a no perder la fe, la esperanza, las convicciones, que a eso nunca hay que renunciar. Así es, bueno, ha sido un placer y te mando un beso, Gret. Besos. Hemos hecho un vivo con algunos, obviamente, con Gretel, que es súper capaz. Los invito a ver porque ella dijo así más o menos que estaba en qué espacio estaba, a ver qué piensan
a ver, hay mucho prejuicio sobre, yo le dije a un amigo que es más liberal, le digo, escuchale y después decime a qué partido pensás que pertenece. Y creo que cuando la escuchás y después te fijas qué partido pertenece, creo que la mayoría en lo que dijo concordamos todos, más allá del tema del campo, alguno que otro, algún poquito, pero los matices son matices. En el todo, creo que en la situación de la Argentina, cómo salir y en los valores que nos representan, en el denominador mínimo. Abrazo grande.